Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 11 de febrero de 2018 y esto es La Contracrónica. Estamos ya a domingo, día de contrarréplica. Tengo un montón de mensajes, no os podéis imaginar cuántos. Llevo un retraso de 1000 demonios, pero bueno, vamos a ir sacándolos todos. Yo desde luego voy a sacarlos, no voy a procurar, voy a sacar y voy a pasar todos los mensajes por el programa, aunque se me vaya la vida en ello. Os lo aseguro, voy a ver si saco hoy por lo menos 7 tienen que salir, como mínimo. Me los he puesto además en el escritorio para que ninguno se me quede fuera, así que tendré que abreviar, eso sí, para que el programa dure lo que tiene que durar. Bien, os doy el número de WhatsApp, como hago siempre los días de contrarréplica, de contraplano y de contraportada. El número de WhatsApp es el 690 827909. Para los que no lo sepáis, esto es un mensajito de voz, obviamente, no me lo mandéis por texto, que algunas veces lo hacéis, pero esos mensajes no valen, porque no me voy a poner a leerlos yo, porque no por nada, sino porque no va con las normas de la contrarréplica. Tenéis que hablar vosotros y apoderaros del micrófono. Bien, un mensajito de aproximadamente un minuto, puede ser algo más. Si lo que tenéis que decir es importante o necesitáis desarrollarlo un poco, lo enviáis a este número. Y ya está, y yo lo dejo en cola. Ahora va a tardar un poco más porque tengo muchos mensajes pendientes, pero espero a lo largo de este mes de febrero ir regularizando la lista, sacando unos cuantos más a diario y los fines de semana, y que me quede al menos a una semana vista, una cosa así. Muy bien, pues esto ya está dicho todo. En el caso de que el mensaje, de que el teléfono desde el que lo enviáis no sea español, tenéis que ponerle un más 34 delante, que es el código internacional de España. Muy bien, pues con esto ya está dicho todo lo que tenía que decir y pasamos directos a la contrarréplica. Empezamos el programa de hoy con Luis, que es un oyente de Madrid, que nos trae un tema que traté yo el mes pasado sobre Puerto Rico. Lo tenéis en el archivo, creo que lo titulé aquel programa ¿A quién le importa Puerto Rico? Es un programa que funcionó muy bien desde el punto de vista de audiencia y además se miró muchísimo en mi página web. Por cierto, miré las estadísticas y un gran número de los que lo leyeron eran puertorriqueños, lo cual me llamó mucho la atención y me gustó, por supuesto. Si uno escribe sobre Puerto Rico, pues que le lean desde Puerto Rico. Siempre está muy bien. Los que me han escuchado desde allí, pues ya tanto no puedo afinar, porque no tengo estadísticas al día exactamente del origen, aunque en el caso de YouTube sí. Pero bueno, el hecho es que esto lo escuchó Luis y quiere hacer una reflexión general sobre el programa y sobre Puerto Rico. Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos, está gobernado por los Estados Unidos y como colonia que es de los Estados Unidos no tiene derecho a escoger sus representantes en el gobierno de los Estados Unidos. En consecuencia, tiene un papel de segundón, es una parte de los Estados Unidos más miserable que el resto y está ninguneado hasta en las estadísticas. Algo sí es cierto, en un cuadro que te he dejado antes en el WhatsApp y que he sacado del The Economist, se observa que la renta per cápita de Estados Unidos es aproximadamente $60.000 y la de Puerto Rico 20.000, es decir, más o menos un tercio aproximadamente. Sin embargo, hay que decir que el siguiente país iberoamericano más próspero es Chile, que tiene una renta per cápita de $14.000. Es decir, que Puerto Rico, dentro de los países iberoamericanos, le saca al segundo cerca de un 50% de diferencia. Y esto se puede interpretar de dos maneras. Estados Unidos, como poder imperial, ha prosperado a costa de las pobres colonias hispanas, o alternativamente se puede dar la interpretación de que algo hay en la herencia hispana, no sé si la envidia y el resentimiento que cultivan pues la ideología antimercantilista y anticomercio, y eso hace que pues estos países sean en general mucho más atrasados que Estados Unidos.
salvo Puerto Rico, que se acerca algo más porque lleva ya 100 años aprovechándose pues, de un sistema que trata mejor a la libre empresa. Las dos opiniones o las dos interpretaciones se pueden hacer. Lo que yo pediría a los puertorriqueños que viven en Estados Unidos y que viven en Puerto Rico es que digan cómo les gustaría que les pillara el próximo huracán, si como colonia, que son actualmente de Estados Unidos, como una provincia de la corona española con derecho a tener representantes en Cortes, o como un país libre y soberano circundante de Estados Unidos, como son México o Cuba. No solamente le pido a ellos su opinión, también te la pido a ti y también se la pido a mi admirado Pizarro. Nada más y muchas gracias. Bueno, Luis, Puerto Rico no es exactamente una colonia, no tiene ese nombre, no podemos definirlo como colonia, entre otras cosas porque en gran medida se autogobierna, forma parte del territorio de los Estados Unidos, pero no es un país independiente, pero tampoco es una colonia, tampoco es una provincia, tampoco es un estado, es una cosa rara que dieron en llamar hace ya muchos años Estado Libre Asociado. Es el único Estado libre asociado que hay en el mundo, entonces no se puede comparar con ningún otro. Se creó ese estatus legal, que era extraño, se inventó para... Es un traje a la medida, de hecho, para la ocasión. Bueno, ¿cómo definimos nuestra relación con Puerto Rico? No puede ser una colonia porque Estados Unidos oficialmente no tiene colonias. De hecho, es un país montado sobre el anticolonialismo. Fue una excolonia británica independizada. Entonces no pueden echarle tanta cara, aunque luego de facto sí que las tienen. No son propiamente colonias, pero sí territorios dependientes, qué sé yo, la Samoa Americana, por ejemplo, son lugares pequeños, la isla de Guam, el propio Puerto Rico, pero procuran buscarles otros nombres. Ellos además no pueden intervenir en el gobierno de los Estados Unidos, pero sí al menos pueden hacer oír su voz. Como ya os contaba en este programa, este que hice sobre Puerto Rico, en Puerto Rico se elige a un representante, ahora es una representante que se sienta en la Cámara, en el House, en la Cámara de Representantes de Washington. Allí tiene voz, tiene un asiento, pero no tiene voto. Por lo tanto, no puede intervenir en nada, pero sí al menos puede berrear, vamos, y puede cabildear un poco en Washington. Su representación se limita a eso. Y por lo demás, la isla está autogobernada, tiene un gobierno propio que se elige, que tiene, iba a decir, transferidas las competencias, bueno, que tiene un montón de competencias de autogobierno de la isla. Es parecido en ese aspecto a lo que sería algo así como un estado federado más, con algunas competencias que los estados federados no tienen. Bien, pero no es tampoco un estado federado. Respecto a lo que comentas de la renta per cápita, no es de $20.000 la renta per cápita de Puerto Rico, es de 38.000, lo acabo de ir a mirar. Además he mirado los datos más recientes del FMI, que son del año pasado, el año 2017, 38.000 en paridad de poder de compra, que es como tenemos que dar los datos de renta per cápita. Es decir, que tiene un PIB per cápita superior al de estados, también lo he ido a mirar, como Mississippi, como Arkansas o como Alabama. Es decir, está en la parte de abajo. Si fuese un estado estaría en la parte de abajo de la tabla, no estaría en la parte de arriba ni en el medio, estaría abajo del todo, estaría con los estados más pobres de los Estados Unidos, pero vamos, que los puertorriqueños de promedio tienen una renta mayor que los habitantes de Arkansas o los habitantes de Alabama. Las razones de esto, de por qué tienen una renta tan alta, por qué son tan ricos, pues yo creo que son obvias, ¿no? Disfruta de un marco jurídico como el norteamericano, que es un marco jurídico estable y que siempre invitó a crear riqueza, y luego además pues tiene a su disposición un mercado inmenso, el mercado más grande del mundo, que es el mercado estadounidense. Estados Unidos es un lugar donde muchos norteamericanos van a pasar las vacaciones, porque pagan en dólares, porque están en realidad dentro del mismo país, y cualquier fabricante de productos puertorriqueño pues vende en cualquier estado de los Estados Unidos sin problemas de aranceles, cosa que un fabricante, qué sé yo, ecuatoriano o un fabricante checo pues tiene que pasarlos, están dentro del mismo mercado. Bien, eso no lo ha tenido ningún otro país hispano. En América esas ventajas, digamos. Luego más es un lugar muy pequeñito. Puerto Rico a veces nos damos cuenta de lo enano que es. No llega a 4 millones de habitantes, y luego que el tamaño de la isla es realmente reducido, no es como la isla de Cuba, que es una isla gigantesca. Con todo esto que vienes a identificarnos de que hispanidad y pobreza son lo mismo, yo creo que es cuando menos arriesgado. Es decir, el país hispano con el PIB per cápita más alto es España.
Y tiene, lo he ido a mirar también para darte los datos más recientes, con los datos de FMI encima de la mesa del año pasado, los tengo delante, ¿eh? Tenía una renta per cápita PPP, ya digo, paridad de poder de compra, de 39.944 dólares, es decir, de unos 40.000. El país más pobre el año pasado, hispano estoy hablando, fue Honduras, con una renta de 4.800 dólares. Caray, si ser hispano significase automáticamente o fuese sinónimo de estar condenado a la pobreza, algo aquí falla. Más cuando, en fin, al sur de Honduras, no, ya no la comparo con España, la comparo con su vecino del sur, que es Costa Rica. Esa renta es de 15.500 dólares. Es decir, es más de tres veces la de Honduras. 15.500 dólares no está mal, es un país de medio ingreso que no está mal, es la misma renta per cápita que tiene Brasil. Y luego si nos vamos a otros países como por ejemplo Chile, nos encontramos con rentas per cápita ya en las mismas puertas del primer mundo, si no directamente en el primer mundo. Chile tuvo el año pasado una renta per cápita de 24.000 dólares. Es decir, muy superior a excolonias inglesas como puede ser Jamaica, que está en la misma América y que tiene una renta de 8.000 dólares. A veces parece que, y esto es bastante habitual, con los anglos solo miramos lo bueno y con los hispanos solo miramos lo malo. Y cuando pensamos es que los anglos lo hicieron todo bien, bueno, pues échale un vistazo a Nigeria, vas a ver qué bien lo hicieron. O a la propia Jamaica, que está en el Caribe. Jamaica es un país más pobre que la República Dominicana e infinitamente más pobre que España. Entonces, si hablar español es sinónimo de ser pobre, aquí esto no funciona. O que haya sido colonia de Inglaterra. Es cierto, y esto es verdad, que países anglos, como pueden ser Estados Unidos o Canadá, se desarrollaron antes y se desarrollaron mejor. Pero no tanto por ser anglos, no por una cuestión étnica, ni siquiera diría que cultural, sino por que se fundamentaron su sistema socioeconómico sobre mercados libres, seguridad jurídica, estabilidad política, paz, etc. Es decir, el cóctel de la prosperidad lo aplicaron desde el principio, han perseverado en ello. Y el resultado es que hoy son países muy, muy prósperos y muy ricos. Es decir, cualquier sociedad que entre en ese ciclo virtuoso se desarrolla y se enriquece. La que escojas, da igual. No importa que estén en el sur, en el norte, en Oriente o en Occidente. No olvides que el país más rico del mundo, que no es los Estados Unidos de América, es un país pequeñito en el centro de Europa que se llama Suiza. Allí no se habla inglés, ¿eh? Se hablan 3 idiomas, 4. Se habla alemán, se habla francés, se habla italiano y se habla un idioma muy minoritario que se llama retorrománico, que lo habla un porcentaje muy pequeño de la población. Respecto a lo que me preguntas de Puerto Rico, ¿cuál es mi opinión? ¿Qué deberían hacer con el país? Bueno, pues que hagan lo que ellos consideren, porque a fin de cuentas es su país, pero si dependiese de mí, pues yo creo que la mejor solución hoy por hoy, según están las cosas, y conociendo un poco de la historia del país y de la historia y del estado económico del país, lo mejor sería que se convirtiesen en Estado. No saldrían de ese terreno de nadie en el que se encuentren ahora. Lo que llaman allí la estadidad. Sería la solución más práctica, menos traumática y pasarían a ser lo que ya son de facto, pues pasarían a serlo de jure. Muy bien, pues seguimos, lo hacemos con Marc, que es un oyente de Blanes, que tiene una cuestión sobre el estudio de la economía en la universidad. Yo estudio Ciencias Económicas en la Universidad de Gerona, por lo tanto, lo digo de primera mano, ¿no? No sé cómo será en el resto de España, yo al menos hablo por lo que pasa en Cataluña y en la Universidad de Gerona. Bien, la formación que nos dan es muy amplia en cuanto a matemáticas, microeconomía y estas materias, pero no nos forman prácticamente nada en cuanto a filosofía y pensamiento económico. Es decir, tú preguntas en un aula de tercero o cuarto de carrera sobre quién fue Adam Smith y lo más probable es que haya un silencio absoluto en el aula. Yo quería saber qué opinión te merece a ti que el sistema educativo de Cataluña, porque es el que a mí me toca y solo es el del que yo puedo hablar, no forme a sus estudiantes tratando temas de ética, moral o pensamiento económico. Pues mira, Marc, yo no sé lo que estudiáis en económicas, primero porque estudié hace muchos años y segundo porque yo no estudié económicas, entonces no sé exactamente cómo están las asignaturas, cómo están montadas. Creo que desde que cambiaron los planes tenéis muchas posibilidades para elegir. Yo estudié con los planes antiguos todavía, aquellas carreras que tenían 5 asignaturas por curso o poco más o poco menos, pero que se estudiaban pocas asignaturas. Sé que a partir de la segunda mitad de los 90, que ya se implantó en toda la Universidad Española y ahí un montón. La carrera de Historia, por ejemplo, había un montón de los planes nuevos, un montón de asignaturas para elegir. Supongo que en Económicas será algo parecido. Pero vamos, casi
creo que es mejor que no traten de enseñaros nada. Nada que no tenga que ver estrictamente con la parte técnica. Pues es decir, que vaya más allá de eso. Porque a estos, la verdad, sinceramente te lo digo, los veo venir y sé al final que iban a tratar de meteros en la cabeza. Además, pienso una cosa, y lo he dicho aquí muchas veces, no se enseña, se aprende. De nada sirve tener el mejor profesor del mundo si no tienes ganas de aprender eso. Pueden colocarte mañana a enseñarte, qué sé yo, literatura. ¿Vale? Literatura. Pueden traerte a Pérez Reverte, profesor particular de literatura, 5 horas contigo todas las tardes en casa, tu padre y pagando, que no serviría de nada, no te leerías ni las primeras 5 páginas del Quijote, o lo harías pero sin enterarte de nada y sin ninguna ganas. Es decir, al final aprendes, es decir, la voluntad tiene que nacer de ti. Es decir, puedes estudiar realmente o aprender lo que quieras en función de tus intereses. Unas cosas te costarán más y otras te costarán menos y ahí están ya tus propias aptitudes. Y luego lo que sucede es que nuestros intereses son múltiples. Así que saca la carrera con lo que te exijan para sacar la carrera, certifícate como economista y entre tanto pues ve aprendiendo lo que te guste. Pues si es ética, pues ética, filosofía, historia, música mismamente. Eso te aseguro, si vas por esa vía, te aseguro que lo aprenderás bien. Daniel es un oyente que es medio venezolano, medio español, pero vive en Madrid, es decir, ahora está en uno de sus países, pero me llama y me deja un mensaje para comentar un tema sobre el otro de sus países, que en este caso es Venezuela. Vamos a escucharle. En realidad quería añadir un poco que primero, bueno, decirte que sí estoy de acuerdo con todo lo que se dice, lo que dices tú y lo que se dice sobre Venezuela, sobre el régimen actual. Pero lo que se suele obviar que Venezuela fue un país más o menos socialista, con una estructura muy similar a la de ahora desde los años 60. Ahí se turnaba el poder un partido socialdemócrata y otro demócrata cristiano. El petróleo está nacionalizado desde los años 60, más o menos, si no me equivoco. E igual todos los recursos minerales. Era pues simplemente añadir eso. Me gustaría que se hablase también de esto más a menudo. Bien, Daniel, aquí entraríamos en el debate eterno, ¿no? Es decir, en qué momento se jodió Venezuela. Esa sería la pregunta. Bueno, parafraseando a lo de se jodió el Perú, pero que se puede aplicar a casi cualquier país, ¿no? Cuando se jodió Argentina, ¿cuántas veces lo habremos leído? Es decir, ¿en qué momento se estropeó el país? Un país que iba muy bien hace 50 años, que era toda una promesa. Había un montón era uno de los lugares ya en los años 50, los españoles que emigraban a América, en esa época, en los 50, se iban a Venezuela y en los 60 ya no iban a Cuba, por supuesto, a partir de los 60 ya no fue ninguno, a Argentina menos, y iban casi todos a Venezuela. La última tanda de migrantes españoles que mandó hacia América fue hacia Venezuela, que era el país del futuro. No hay más que ver Caracas y esos edificios modernos de los años 60, incluso los años 70. Pues bien, en aquel momento, en algún momento ahí, entre los años 50 y 60, el país se estropeó. Y eso fue mucho antes de que Chávez llegase al poder. Chávez fue, de hecho, y esto lo he hablado con muchos venezolanos, fue una consecuencia de un país que estaba ya ideológica y moralmente desnortado. Y que al final le entrega el poder absoluto pues a un coronel del ejército golpista. No, pero él se hizo pasar por... Bien, pero acababa de dar un golpe de Estado. La gente quería creer en una palabra. Que cuando Chávez se presenta en el 98 con vestido de traje y corbata, como sinónimo de la estabilidad, bueno, pues si este tipo estaba dando un golpe de Estado en el año 90, pues 6 años antes, en el 92. Aparte que traía muchas cosas, las había dicho claramente y desde que quería una nueva constitución, que eso iba a darle una vuelta que no iba a conocer a Venezuela ni la madre que la parió. Y efectivamente, 20 años más tarde no conoce a Venezuela ni la madre que la parió. Pero vamos, que ha sido un proceso gradual que se acelera con el chavismo. Es decir, lo que ha hecho el chavismo es llevar hasta sus últimas consecuencias eso que ya había antes. Esto es algo que creo que cualquiera que conozca la historia del país y la procure ver de la manera más desapasionada posible, lo ve bastante claro. Y otra cosa, Daniel, la industria petrolera se nacionalizó en el año 1976, el 1 de enero además. El primer día de ese año la nacionalizó Carlos Andrés Pérez. Fue de los últimos países en hacerlo. Piensa que los mexicanos habían nacionalizado la industria petrolera en el año 38, los iraníes en los años 40. Es decir, fue de los últimos países que se meten en esto, ya entrada a la década de los 70, en plena crisis del petróleo además. En aquel entonces
los años 70, con el petróleo tan caro, Venezuela pasó unos años de aparente bonanza. La época, muchos lo recuerdan como una época dorada. Muy bien, seguimos. Tengo un comentario de un anónimo, de los pocos que ya quedan, que me dejan un mensaje y no me dan su nombre, que quiere pegarme un tirón de orejas. No sé si precisamente por esto, por el tirón de orejas, no me deja el nombre, pero quiere pegar por el tema este de Tabarnia que hablaba el mes pasado. En general me gustan tus contracrónicas y te sigo bastante. Sin embargo, no me gusta tu enfoque sobre el tema de Tabarnia. Me parece que no apoyas la posibilidad de desarrollo real de la idea de Tabarnia. Nos dices que es una excentricidad, una parida, la defines inicialmente como un movimiento por una república, cuando el objetivo no es ese, sino la creación de una simple comunidad autónoma española. Creo que la deformas y desinformas. No tiene nada de fantástico, algo así ya lo hicieron en Madrid, Albacete y La Rioja. Lo que me parece, escuchándote, es que no reconoces el derecho de ese grupo de españoles que formaría Tabarnia a no vivir en una comunidad autónoma totalitaria que les oprime. Estas personas quieren ser ciudadanos de primera en su propio país, vivir en una comunidad autónoma donde se respeten sus derechos lingüísticos, donde no se adoctrine a sus hijos, donde tengan igualdad de oportunidades en la cultura, la educación y los medios de comunicación, en los negocios, en fin, a que no les hagan la vida miserable y que no les pasen por encima por no estar de acuerdo con la ideología independentista. Me parece que eres frío hacia el tema, que no lo apoyas, sino que minimizas el sentimiento y la lógica aplastante que tiene detrás. Tu comentario, me parece a mí, es otro más de esos comentarios teorizantes, que se escriben desde una intelectualidad desapegada y que hoy en día ya no sirven. Además de comentar Tabarnia, hay que apoyarla. Basta de hablar, basta de pensar, basta de esperar a que cambien de opinión los indepes. No dejarán de hacernos la vida miserable, por muchos espejos que se les pongan delante. Una Tabarnia real, como comunidad autónoma española, sin esperar siquiera a una hipotética independencia del resto de Cataluña, les hará ver el gran error que han supuesto estos últimos años. Una Tabarnia hipotética no les hará echarse atrás. Y además, así se solucionará el tema del boicot, dado que el resto de españoles seguirán comprando productos de Tabarnia. Los constitucionalistas así no sufrirán injustamente. Pues mira, es que lo del sentimiento no lo sé del todo, sinceramente. Es que si lo acabáis de inventar, como... No sé, no entiendo que se pueda tener sentimiento por algo que se acaba de inventar y cuyo origen además tenía un componente humorístico, satírico, evidente, de mucho sentimiento por Tabarnia. De verdad te lo digo, no creo que haya. Otra cosa es que, yo que sé, dentro de 30 años lo tengáis. Mira, en la Comunidad de Madrid, que como bien sabes es un invento de principios de los 80, no ha habido nunca jamás sentimiento de la Comunidad de Madrid. Se creó por lo que se creó, bueno, pues porque ninguna de las dos Castillas la quería en su comunidad autónoma, porque iba a descompensarlas, y allá por 1980 pues decidieron que iban a crear una comunidad que iba a rodear la capital fuera, pero sentimiento de madrileñista de la comunidad no hay, no existe. Y creo que no va a existir nunca y yo me alegro además. En Madrid lo que sí hay es sentimiento de la ciudad, obviamente, de la gente pues que le gusta Madrid, siente Madrid como su patria chica, como es mi caso, pero vamos, eso de la Comunidad de Madrid, una bandera con estrellas, así que no es comparable. Y no lo sé en La Rioja y en Murcia, pero vamos, el caso de Madrid te digo que fue una creación administrativa que bueno, al final ha terminado siendo operativa, pero vamos... el tema este de Tabarnia lo hablé hace ya más de un mes, lo hablé en Navidades, no recuerdo el día, pero en plenas Navidades, cuando yo acababa de surgir y estaba todavía en las redes sociales, estaba bullendo en las redes sociales, tenía todavía un componente coñístico muy grande. Observo ahora, mes y pico después, que la cosa ha ido a más. Y que realmente van a montar una manifestación y que anda Boadella metido en esto y que, caray, que se lo están tomando en serio, que van a por todas y hasta puedo llegar a entenderlo, que han visto que con esto hacen daño a sus adversarios, que son los independentistas, y no van a privarse. Bien, adelante. Además me parecía que en su momento era esta una buena idea porque ponía a todos los independentistas frente al espejo exactamente con el mismo planteamiento. Aun con todo, es decir, ya tomándonoslo en serio, saliendo de la parte más satírica, yo ahí vería un problema, y es que la división entre Tabarnia y el resto de Cataluña se hace sobre un tema electoral. Pero claro, dentro de Tabarnia también hay mucho votante independentista. Entonces, ¿eso cómo se haría al final? Este es el problema del nacionalismo, que al final genera limpiezas étnicas, no hay otra cosa. Por eso el nacionalismo hay que barrerlo,
sacarlo de las almas de las personas. Todo nacionalismo al final termina generando un problema. Eso, lo tuyo, lo mío, no. Entonces, ¿qué va a pasar con los que tendrán que ir? Tendrán que, pues como los alemanes de Prusia Oriental, en carretas, ¿no? Huir hasta el campo, yo que sé, hasta Lérida, no, vamos, que no lo veo. Prefiero, sinceramente, que Cataluña se vaya curando poco a poco de esta enfermedad nacionalista que contrajo hace muchos años, vaya sanándose y las aguas vuelvan a su cauce, nada más, si me diesen a elegir. Vamos, pero vamos, en fin, vosotros mismos. Aquella es vuestra tierra, así que sabréis mejor que yo lo que hacer con ella. Si esto veis que es una manera que puede... caray, que os puede funcionar, pues adelante, es cosa vuestra. Como decía el castizo, de vuestro cuerpo tiráis. Bien, pues seguimos con un tema que creo que es el tema que sacudió a España en enero por antonomasia. Supongo que ya sabéis a qué me refiero. Fue el asunto este de Diana Kerr, esta joven que en el año 2016, en el mes de agosto, estaba de vacaciones ayer, una chica de Madrid que había ido allí de vacaciones y desapareció. Nunca más, nunca más no, durante año y medio no se la encontró. Fue un caso muy mediático, estuvo en la prensa durante todo ese año y medio, hasta que a finales del mes de diciembre se descubrió al asesino, que terminó confesando y tal, y esto, pues como todos estos sucesos, la crónica negra, no solo en España, en todos los países, tiene mucho tirón. Y el hecho es que no lo he traído a la contracrónica, a pesar de que estuvo bullendo hace solo un mes esta historia, pues porque aquí no hago sucesos, a no ser que los sucesos tengan algún tipo de lectura política. Si no, si es un suceso puro, es un asunto que creo que os podéis informar mejor a través de la prensa, van a tener información más reciente y van a disponer de entrevistas y de cosas que yo no voy a poder aportar, y esa es la razón por la cual yo no trato sucesos, a no ser que el suceso se complique con algún asunto político que... pongamos por caso, qué sé yo, que el asesino en este caso hubiera estado, lo hubieran cubierto la administración, o que hubiera habido algún asunto turbio en el que sí se pudiese entrar. Pero aquí, como no lo había, pues no lo traté. Pero vamos, para cuando yo no traigo algo, no es la primera vez que sucede, me lo traéis vosotros. Bien, esto es lo que ha sucedido con el asunto este de Diana Kerr, y tengo 3 mensajes sobre este asunto que he ido guardando en la carpeta para meterlos juntos. Voy a poner los 3 seguidos, así que los escuchamos primero y luego ya paso a comentarlos. El primero es de Guillermo, que es un oyente de Barcelona, que por cierto ayer entró en el contraplano, está en racha Guillermo. El segundo es de Sergio, que es de Valencia, y el tercero es de Iker, de Madrid. Te traigo el tema de las desapariciones mediáticas como la de Diana Kerr y pregunto por el porqué de ese mediatismo y no en otros casos. Me explico. Cuando uno va a una comisaría, intento ir lo mínimo posible, pero a veces para renovar el DNI o lo que sea, lo que supongo que a todos nos llamará mucho la atención son esos murales, bueno, al menos en las comisarías en las que yo voy, siempre veo un mural enorme en las que salen los desaparecidos de la zona próxima de esa comisaría. Y lo que se ven pues son multitud de caras, muchas fechas, muchos desaparecidos, en definitiva, de todo tipo, gente joven, niños, gente mayor. Recuerdo una vez que vi una especie de, creo que era una pareja, un matrimonio de edad avanzada, y los dos habían desaparecido. Y bueno, pues además en mi entorno cercano, un conocido que me consta que su hija desapareció, y cuando vas a buscar el nombre de esta muchacha que desapareció, pues lo que encuentras son noticias de prensa local, nada más, ¿no? Entonces, mi pregunta es ¿por qué de entre los centenares de desaparecidos, de gente que se la traga a la tierra y nunca más se vuelve a saber, que hay, que son muchos, se habla de un par de casos que de repente llenan titulares durante semanas? ¿Es por una cuestión de que los padres o los familiares de esa gente se han movilizado especialmente para que esto suceda? ¿Es una cuestión de que al revés, los padres o familiares de las otras personas han hecho todo lo posible por preservar el anonimato? ¿O es por un interés periodístico, una especie de agenda política que hay, o verdaderamente hay un interés humano en unos casos y en otros no, y hay un
unos criterios periodísticos para cribar o una conjunción de factores. Tú que has trabajado, creo, en la sección de sucesos, a ver si me sabes decir algo de esto que siempre me ha llamado mucho la atención. Y seguramente no haya ninguna conspiración ni nada, pero me parece muy curioso. Quería comentar un poco sobre el caso de Diana Kerr, que ha salido hoy el presunto asesino confesando. Digo presunto porque no ha habido un juicio que lo declare culpable, aunque todo apunta, evidentemente. Entonces, mi nota de voz iba para ver si podías reflexionar sobre las posibles medidas a aplicar a partir de entonces. Hay quien dice que una pena de muerte estaría justificada en estos casos, incluso que la familia pudiera apretar el botón o la jeringuilla o lo que sea. Yo sé que hablaste sobre la pena de muerte hace un tiempo y yo personalmente tampoco estoy a favor, porque con que haya un solo caso en el que la justicia se equivoque, pues es un error que no tiene vuelta atrás. Sin embargo, sí estoy a favor de la cadena perpetua revisable. Revisable periódicamente, pues cada, 1, 3, 5, 10 años, los años que sean, el revisar la condena, ver si realmente era culpable o no. Y un pasito más allá, y es que sí estoy a favor de los trabajos forzados o trabajos forzosos, porque no estoy de acuerdo en que a un delincuente haya que pagarle la prisión. Entonces, sé que las prisiones tienen un coste muy alto, porque la calidad de la estancia, la calidad de vida dentro de la prisión ha mejorado muchísimo. Eso tiene un coste y no estoy de acuerdo en que ese coste lo tengamos que asumir los contribuyentes. Entonces, sí, y más en un caso de cadena perpetua donde la condena se extiende hasta el día de la muerte del preso, pues estoy de acuerdo en que sí debería de aplicarse una cuestión de trabajos forzados o trabajos forzosos. Entonces, bueno, era simplemente saber tu punto de vista y qué opinabas respecto a este tema. Pero hay gente, he compartido esta visión con gente algunas personas de Alemania, ahora de Austria y tal, y todos, no sé si será una cuestión geográfica, pero todos están a favor en este caso. Dado que tú has tenido experiencia en el pasado como periodista de crónica de sucesos, me gustaría saber cuál es tu opinión acerca del caso de Diana Kerr. Sobre todo ahora que ya parece que ya se ha esclarecido, se ha encontrado el cuerpo y aparentemente parece que se ha encontrado al culpable. Me gustaría saber cuál es tu opinión digamos, de la estrategia de comunicación que se ha dado en este caso, en el que prácticamente todo ha consistido en ponerle el foco a las relaciones familiares que había, digamos, entre los propios miembros. Entonces, no sé si tú consideras que el periodismo español ha hecho el ridículo en este caso, sobreexponiendo los malos rollos que había entre ellos, cuando realmente no han tenido nada que ver en su desaparición y muerte. Muy bien, vamos por partes. Empezamos por Guillermo, que me plantea una pregunta. ¿Por qué ha sido tan mediática esta historia de Diana Kerr cuando uno pisa una comisaría y efectivamente se encuentra un montón de caras de gente que está en busca y captura, de gente desaparecida, y que a no ser que vayamos a la comisaría y nos quedemos mirando esas fotografías o que vayamos a la página de la policía en internet, pues no sabemos nada de esos asuntos. Antiguamente, cuando tocas que tú, Guillermo, eras muy joven o no habías nacido, había un programa que se llamaba ¿Quién sabe dónde?, que lo presentaba Paco Lobatón, era ya 25 años, que era muy famoso y lo veía mucho la gente, y era de los desaparecidos. Al final, gracias a Quién sabe dónde, gente que había desaparecido pasaron a ser celebridades nacionales. Pero vamos, esto es un tema que mucha gente se pregunta: ¿por qué lo de Diana Kerr sí ha pasado a la primera plana de los periódicos y en cambio otras desaparecidas no?
Pues mira, yo creo que es porque los padres, en este caso los padres de Diana Kerr, no han dejado morir el tema. Es decir, una vez, siempre que desaparece alguien, eso va a la prensa local. A veces, si es una cosa muy escabrosa, va a la prensa nacional. Y a partir de ahí la cosa se desgasta a no ser que haya alguien que esté con un fuelle detrás alimentando la historia. Y estos normalmente suelen ser los más interesados, que por lo general son los padres, buscando justicia, buscando a sus propios hijos. Los padres van a por los medios, van a buscar a los medios y terminan encontrándolos porque los medios están deseosos, sobre todo la parte de los sucesos, de tener material del que hablar. Viven de esto, de contar cosas. Mira, cuando yo me dedicaba a los sucesos, estalló el asunto este de Sandra Palo. Esto fue en el año 2003. Un asunto tremendo. Estuvo parecido a lo de Diana Kerr, ¿eh? De hecho, ha seguido coleando hasta el momento presente. Aquello lo mantenía con vida y lo mantuvo con vida durante años su madre, María del Mar Bermúdez, una mujer admirable, auténtica madre coraje, a la quien conocí y a quien entrevisté. Y estuvo pendiente, bueno, todavía la podéis ver alguna vez por televisión o en alguna entrevista. Ahora, de hecho, ha vuelto a salir su nombre con el tema este de Diana Kerr. Fue gracias a ella, realmente. La que estaba encima. Ya se convirtió el hecho de que nunca se olvidase lo que le había pasado a su hija, le habían violado y le habían dado una muerte horrenda a esa pobre chica, lo convirtió en algo personal. Vamos, que era personal, pero en algo como la primera misión de su vida. Y al final resultó que todos los españoles sabíamos quién era Sandra Palo y estábamos al tanto de las detenciones, de los juicios, etcétera, de cómo los asesinos eran menores de edad. Todos nos indignamos con lo del Rafita cuando le soltaron 4 o 5 años después. Y fue todo gracias a la madre. Bien, pues en el caso de Diana Kerr, el padre es el que está moviendo ahora el tema este de la prisión permanente revisable. Y esto es lo que nos comenta Sergio de Valencia, que va más por el tema este de las medidas penales. Bien, pues yo en este caso lo tengo tan claro como tú, Sergio, y más soy de la misma opinión. A un tipo como el Chicle, que es como se llama es su apodo, obviamente, el asesino confeso, según parece ya, de Diana Kerr, todo indica que es un psicópata de manual. La psicopatía es una enfermedad que no se cura. Psicópatas son todos los asesinos en serie. A un tipo así no les puedes sacar de la cárcel. O sea, lo saben en cualquier país y cualquier juez lo sabe. Cualquier policía, cualquier psiquiatra lo sabe. Son tipos que tienen un problema un problema mental severo. Simplemente carecen de empatía. No les importa que haya alguien sufriendo delante. Por eso los asesinos en serie suelen ser psicópatas. A esta gente no se la puede sacar de la cárcel. Entre otras cosas porque reincidiría prácticamente seguro. Es poner a una bomba de relojería de nuevo en las calles. Y no puedes ponerle un policía detrás, pegado a la espalda todo el día. Es mejor tenerlo en la cárcel. Luego, mi opinión en este aspecto, y creo que el Chicle da el perfil, pues sería prisión permanente, que es como la llaman, con ese eufemismo que se han buscado para llamarlo cadena perpetua, y trabajos forzados, que también tienen eufemismo, se llaman trabajos para la comunidad, porque los trabajos forzados como tal en la legislación española están prohibidos, pero los trabajos para la comunidad no. Pues sí, una cosa así. Pero vamos, que no volviese a pisar la calle. Y dices, ¿es revisable? Sí, claro, que se pueda revisar a los 5, 6, 7, 10 años y que le vuelvan a hacer los exámenes psiquiátricos pertinentes. Pero vamos, ya te digo yo que la psicopatía no se cura. Y ya por último, respecto a lo que nos cuenta Iker sobre este tema en cuestión, mi opinión es que la policía ha hecho un trabajo excelente. Estuve leyendo, obviamente, sobre este asunto de Diana Kerr hace un mes y lo vi por televisión también, y me parece que ha sido un trabajo fino de perseverancia policial, de esos que te hacen sentirte orgulloso de ellos, que dices, caray, qué buena policía tenemos en España, y cómo, a pesar de que ya el caso estaba cerrado, o aparentemente cerrado, seguía habiendo policías que estaban vigilando y que estaban encima. Es decir, yendo más allá del deber estricto. Bueno, este asunto está cerrado, ya ni me va ni me viene. Se habían tomado su trabajo muy en serio. Y en cuanto a lo que comentas de la prensa, pues ha habido de todo, como en botica. Desde reportajes sobre el tema muy bien hechos y documentados, información de crónica negra muy bien trabajada, hasta la casquería habitual de las televisiones. Creo que a estas alturas no nos va a sorprender ya, después de un cuarto de siglo de telebasura. Vamos, o de televisión espectáculo, si no os gusta la palabra telebasura, que a mí tampoco me gusta mucho, la verdad, pues la tele que más gusta a la gente, pero vamos, de televisión puramente espectáculo.
Lo de los sucesos, lo de las niñas de Alcácer también fue un show mediático de 3 pares de narices, y esto sucedió en el año 1993, es decir, hace exactamente 25 años. Así que a estas alturas, si vemos que si nos sigue sorprendiendo todavía cómo la televisión trata estos temas, que son sus favoritos, pero bueno, también trata como espectáculo la política, trata como espectáculo la economía, la bolsa, si me apuras, cualquier cosa. La ciencia, la televisión es espectáculo. Es una manera que está bien porque es imágenes, pero los formatos solo soportan, o solo se soportan en la parrilla, pues si no los ve nadie, en base al espectáculo. Y si quieres estar bien informado, escucha la radio y lee los periódicos. Aparte de tener mucha más variedad, pues hacerte una idea bastante más clara. Muy bien, queridos amigos, pues con esto ya miro el reloj y veo que ya nos estamos pasando, como nos suele suceder todos los domingos. Así he metido 7, los he contado. Con esto terminamos la contrarréplica de hoy y os cito a que os paséis por aquí mañana.